Según expertos en la antropología, la cultura ha existido en el diario vivir del ser humano. Sin embargo, hasta hace algunas décadas es reconocida como por el hombre. En un inicio, el concepto de cultura nació para caracterizar de manera individual los aspectos comunes del comportamiento de la persona. Según versiones antropológicas, la cultura es un proceso de aprendizaje, por ello se determinó que identifica las conductas que son aprendidas por el ser humano en nuestro diario vivir. A diferencia de los animales, que ellos dentro de las mismas razas se comportan de igual manera desde que nacen, nosotros vamos cambiando. Entre los antropólogos ha existido dos grupos que han dado un enfoque a la cultura hace varios años. Por una parte se encuentra los denominados mentalistas, que consideran que la cultura es un comportamiento observado de los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo en un entorno social. Por otro lado, se encuentran los mentalistas, que expresan que la cultura es un modo abstracto, es decir, una serie de reglas o normas que sigue la humanidad en un comportamiento y fabricación de objetos materiales. Durante una larga temporada, el sentido mentalista fue predominante como se identificó el término de cultura, pues se definió como una característica que la especie humana se ha dominado por aprendizaje y transmitido de generación en generación en grupos de individuos. Luego, pues varios investigadores fueron poniendo dudas en los aspectos de la definición que prevalecía con respecto a la cultura, pues consideraron que un humano podía de esta manera, como lo representaba en su totalidad, sino tan solo en una parte de ella. Pues es decir, no sé, que el individuo solo tenía el conocimiento muy limitado y que su cultura, por lo tanto, comenzaban a considerar que el comportamiento aprendido era abstracto, tal como pensaban los mentalistas. Para el antropólogo Clover, Pluton y Herskovits, la cultura se representa como una teoría que nos ayuda a comprender una serie de hechos ordenados y dándole sentido en cuanto a la relación de un grupo determinado de individuos. O sea, esto nos hace entender que la cultura tiene una funcionalidad para ayudar al ser humano a la búsqueda interminable, pues, de comprenderse a sí mismo y en ello a entender su propia conducta. De otra manera, la cultura también ayuda en cuanto a la facilidad que nos brinda al hombre en gran medida en la predicción de la conducta humana, pues cuanto más conozca el ser humano la cultura, es más fácil predecir la conducta normativa de los miembros de una sociedad que lo rodea. También con esto podemos decir que los seres humanos se van transmitiendo sus conocimientos de generación en generación por instinto y conocimiento a la cultura que ellos ejercen. Tras la evolución que ha tenido la cultura, las personas tienden a confundir sociedad con cultura, sin tener conocimiento de que los dos conceptos son diferentes. Cultura está relacionado desde el inicio, el comportamiento del hombre a través del aprendizaje, mientras que la sociedad es un valor agregado de individuos que están unidos en una serie de principios comunes. ¿Cuál es la diferencia? Cultura es lo que aprende la humanidad y
y sociedad es un conjunto de individuos en un lugar, ¿ya? Pues se enfatiza que en la sociedad es un espacio determinado e identificable, pues se encuentra localizada territorialmente, pese a que en algunas ocasiones puede suceder que sus límites se encuentren totalmente definidos. Para distinguir la cultura y la sociedad, se tendrían que la cultura de modo de vida de un pueblo de la sociedad, perdón, y la sumatoria de individuos que continúan el mismo modo de vida. Como ya se ha mencionado, el comportamiento humano está organizado y sometido a los modelos de aprendizaje que adquiere el individuo a través del proceso de la culturización. Es por ello que la conducta humana no es aleatoria ni repetitiva, por lo tanto casi consistente. Las pautas de conductas no solo comprenden las acciones de los individuos, sino también las claves para desarrollar una acción dentro de una sociedad. Teniendo en cuenta lo indicado, se puede considerar que la cultura como integrada por una serie que refleja las respuestas individuales de los seres humanos que conforman la sociedad. Se considera la cultura real o idealista, dependiendo de la diferencia entre el comportamiento observable y las pautas que lo guían y la descripción que el antropólogo dio a ver en lo que está investigando. O sea que es posible distinguir los aspectos morales y lo que hace el individuo en sí mismo. Los pensamientos y comportamientos que tienen las personas o los individuos hacia las perspectivas, las cuales pues asumen unas principales características observables que le permiten a la cultura estudiar a la humanidad en sí. Pues esto es toda mi exposición, espero que les haya gustado.